Hoy vamos a hablar acerca del silencio de Dios. Digan conmigo, el silencio de Dios. ¿Cuántos han experimentado el silencio de Dios? A ver, dígame. Solo unos 4. Todos, ¿verdad? Hemos experimentado el silencio de Dios. Cuando el sufrimiento es fuerte, ahorita son tiempos aparentemente de alegría, de gozo, la Navidad, el Año Nuevo. Pero mucha gente anda sufriendo mucho también, hermano. Así es que nos vemos con la cara contenta mucho, pero en el fondo de su corazón anda sufriendo y siente que Dios no le contesta y no le ayuda en su sufrimiento. Por eso vamos a hablar del silencio de Dios, para que salga de esto y usted pase una fiestas contentos. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Hablándolo, déselo fuerte. Déselo muy fuerte. Muchos lloran porque no pueden reunirse con su mamá, con su papá. Otros lloran porque no pueden comprar un pavo. O no pueden hacer algo, no pueden estrenar vestido, no pueden comprar un arbolito de Navidad. Pero no llore por eso, hermano, amén. Llore por lo que vamos a hablar. Entonces, cuando el sufrimiento es agotador, porque los sufrimientos agotan, ¿verdad, hermano? Todos pasamos de un sufrimiento a otro y nos agotan. Y cuando Dios no nos contesta, sino que se queda silencioso, nos desespera, ¿sí o no, amado? ¿Sí o no, amado? ¿Verdad? Nos desespera. Hay momentos que nosotros clamamos, libérame, Señor, alíviame, Señor, pero lo que encontramos es un silencio profundo. Nosotros tenemos oraciones que diario hacemos, ¿verdad? Pero no hay respuesta. Sí, es un silencio profundo. Y entonces nos encontramos como el salmista en el Salmo 69:3 dice: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. ¿Cuánto les ha pasado eso, hermano? ¿Cuánto les ha pasado eso, hermano? Que ya están roncos de tanto pedirle al Señor y no responde. Y cuando usted está orando, a veces está angustiado y dice: ya no aguanto más, Señor. Pero parece como que las oraciones rebotan sobre la pared, ¿verdad? Y a veces las palabras la vemos y la pasamos y decimos: ay, no me habla Dios, no me habla Dios, y la pasamos y la pasamos. Y creemos que Dios se olvidó de nosotros, ¿sí o no, hermano? A veces sentimos, ¿verdad? Y decimos: ¿por qué permite Dios que esto no pase rápido y ya se resuelva el problema o el sufrimiento? Y creemos que Dios no está haciendo nada por nosotros, ¿verdad? ¿No? Pero la palabra dice que Dios siempre está trabajando. Amén, hermano. Dígale: Dios siempre está. Hay un himno que nos gusta a todos, ¿verdad, hermano? Y nos emocionamos cuando oímos el himno. Decimos: Dios siempre. Estoy sufriendo, no me contesta, mi familia no viene a Jesús, no podemos comprar un carro, no podemos. Ay, Dios mío, ¿por qué me olvidaste, verdad? Pero Dios siempre está trabajando. Hermanos amados, a lo largo de toda la Biblia, siempre hay muchos en la Biblia, y quizás casi todos, que han sufrido el silencio de Dios mientras ellos sufrían. Algunos perdieron la esperanza y dejaron de orar. Yo oraba mucho, pero ya dejé de orar. A muchos les pasa eso. Otros dicen: tomaron el asunto en su mano, yo lo voy a resolver de cualquier modo. Y otros cuestionan a Dios dudando. Pero un sufrimiento y que nunca nos contesta Dios sacude al más fiel, ¿sí o no, hermano? Usted puede ser fiel, pero llega un momento en que los sufrimientos lo sacuden a usted y a mí también, ¿verdad, hermano? Vamos a ver algunos ejemplos de la palabra. ¿Qué le parece? Zacarías. Zacarías en el Nuevo Testamento, no es Zacarías del Viejo Testamento, él deseaba un hijo y llegó anciano
con su esposa y había recibido una promesa del ángel Gabriel de parte de Dios que iba a tener un hijo. Pero pasaron los años, envejecieron y no tuvieron un hijo. Y de repente sale embarazada Elizabeth y tienen un hijo. Todo ese tiempo Dios estaba trabajando, ¿verdad, hermano? Así es que el que no tiene hijos tiene esperanza, ¿verdad? Dios está trabajando, amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. ¿Cuántos quieren un nené y no han podido tener un nené? Agárrese del Señor y piense, Dios está trabajando. Muy pronto lo voy a tener. Amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Abraham y Sara. Ya todos saben la historia de Abraham y Sara. Ellos estaban desesperados por un bebé también, ¿sí o no, hermano? Pero no sucedía, estaba en silencio Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron las cosas por su mano, ¿verdad? ¿Y qué hizo Sara? Le dijo a la criada, anda, métete con mi marido para que tengas un hijo con él. ¿Y qué problema se metió? No metas la mano en la solución de tus problemas, porque te vas a enredar más. Amén, hermano. A veces nosotros queremos resolver nuestros problemas, pero lo que hacemos es enredarnos más. Hágale así, enredarnos más. ¿Qué pasó con Job ahora? Job clamó en su sufrimiento y quería que Dios le oyera, pero Dios guardaba silencio, ¿verdad, hermano? Dios guardaba silencio. Y yo sé que todos tienen un drama en su vida, tienen una cosa que dice, ¿cuándo me vas a contestar, Señor? ¿Por qué te quedas callado? ¿Sí o no, hermano? A ver ustedes, ¿verdad que sí? Tienen ahí escondidito en su corazón algo que quiere la respuesta, pero pasan los años, pasan los días y no hay, solo silencio, solo silencio. No me contesta el Señor. Amén, hermano. Ustedes también, ¿verdad, hermano? Gracias, Señor. Juan el Bautista fue el encargado de mostrar el camino de Jesús, pero estuvo preso. Y cuando estuvo preso dudaba de que Jesucristo fuera el Mesías. No sentía una respuesta clara de eso. Pero un ejemplo que a mí me impactó y que me estremeció, a mí es el ejemplo de la espera de los judíos. 400 años tienen de estar esperando. Amén, hermano. ¿Cuántos años tienen de estar esperando? 400. Ese periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son 400 años. Y ese periodo fue un silencio total de Dios para el pueblo de Israel. ¿Ven? 400 años desesperados Él por una profecía nueva, por una palabra nueva, pero silencio total. Los judíos son judíos en todas partes donde están, se muestran como judíos, se unen como judíos, hablan como judíos, practican las cosas como los judíos, son judíos en todas partes. Nosotros los centroamericanos, el nicaragüense, ni sabe dónde vive el otro nicaragüense, ¿verdad, hermano? El salvadoreño, menos, ¿verdad? El guatemalteco, ni los beliceños, ¿verdad? Pero el judío avasalla, el judío en todas partes, amén. Y siempre están pendientes, se imagina por todos lados los judíos, pendientes de una profecía. Y desde que fue la última profecía de Malaquías, no ha habido. Todo el Antiguo Testamento pasaron esperando. ¿Cuántos años pasaron esperando? Entonces hay esperanza para mí, ¿sí o no, hermano? Así que puedes esperar 400 años, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre. Después de que Malaquías les mandó el mensajero, que es Juan el Bautista, el último profeta bíblico, la voz de Dios se silenció. Completamente no hubo profeta, no hubo revelación, solo silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La última profecía fue cuando les mostró a Juan el Bautista que era el mensajero de Dios. Durante estos 400 años, ¿qué pasó?
Pasaron muchas generaciones, fueron oprimidos por muchos imperios, persa, griego, romano, otorromano y muchos más, diga, y muchos más. Y los judíos siempre son los judíos, ¿verdad? Siempre son los judíos. De una generación pasan a otra, siempre todos ellos están esperando la promesa, siempre, siempre, ¿verdad? Y entonces seguramente que ellos muchas veces se han preguntado, ¿será que Dios nos ha abandonado? Usted y yo, si pasan 3 meses y no nos contesta, dice, Dios ya no me ama, ¿verdad? Dios no me quiere. Ellos tienen 400 años en ese momento y todavía están esperando, ¿verdad? Pero Dios no los ha olvidado. En todo este tiempo, Él estaba preparando los corazones de las naciones para una liberación más grande de la que ellos esperaban. Ellos esperaban una liberación con un líder como Hitler, como cualquiera de ellos. Pero Dios tenía preparada una liberación para ellos mucho más superior a lo que ellos querían. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Jesucristo. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y los gritos del bebé rompieron los 400 años del silencio para la judía. ¿Cómo se llama ese bebé, hermano? ¿Cómo se llama ese bebé? ¿Cómo se llama ese bebé? ¿Cómo se llama ese? Muchos judíos se dieron cuenta, pero la mayoría seguían ciegos, esperando. Creían que todavía Dios estaba en silencio y a partir de él ya no hubieron profeta. Él hablaba a través de Jesucristo. Amén, hermano. 400 años de espera hasta que vino el profeta de profetas, el Señor de señores, el Dios de dioses, el Rey de reyes. Amén, hermano. Valió la pena que ellos esperaran 400 años. Vale la pena que usted espere un año más. Vale la pena que usted espere 10 años más. Vale la pena. Dios está trabajando. Amén, hermano. Y entre más espera, más grandes cosas te tiene Dios. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre. Alábelo, 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 alábelo. Vino Jesucristo después de 400 años, de silencio de los profetas, de la revelación de los profetas, de que no se levantaba ningún profeta ni para acusarlo ni para defenderlo. Un silencio total. ¿Por qué? Porque venía algo grande para ellos, aunque todavía no lo reconocen la mayor parte, ¿verdad, hermano? El silencio que Dios tiene con nosotros es mal interpretado muchas veces, muchas veces es mal interpretado. A veces pensamos que ¿cuántos han sentido que Dios los ha abandonado? A ver, sentido, Dios me ha abandonado, o me está castigando, o ya no le importo a Dios. Hay momentos críticos que pasamos todos los hijos de Dios, ¿sí o no, hermano? Hay momentos desesperantes, ¿sí o no, hermano? Que nos sentimos atrapados en una soledad terrible, que nos sentimos que nos soltó el Señor, ¿sí o no, hermano? Amén. Por ejemplo, David se sintió abandonado. Cuando David lo perseguía mucho, ¿verdad? Lo persiguió Saúl, lo persiguió Absalón, lo persiguió y él sufría. David era como un bebé, por eso Dios lo amaba tanto. Lloraba y lloraba y lloraba y decía, y me siguen persiguiendo, me siguen persiguiendo. Y gritaba, decía, ¿por qué dice el Salmo 22:1, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras que de mí clamo? O sea que él clamaba cuando lo perseguían, clamaba cuando lo atacaban y se sentía abandonado, abandonado. Y todos en determinado momento nos hemos sentido abandonados, ¿verdad que sí, hermano? Amén, hermano. Amén.
Por ejemplo, los amigos de Job, hablamos de Job, de su sufrimiento, pero ahora los amigos de Job creían que el silencio de Dios era porque estaba en pecado. A veces nosotros nos pasan cosas o nos enfermamos con frecuencia o si no un problema y todo el mundo, todos los hermanos están pensando, está en pecado ese, ¿verdad? Está en pecado, se enferma cada rato, tiene problemas, tiene un problema, tiene otro problema, siempre yo creo que está en pecado. Así decían de Job, ¿verdad? Y le hablaban los amigos, usted ha leído Job y le hablaban los amigos, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos han leído Job? ¿Alguna? ¿O lo han ojeado, han pasado por ahí cuando usted tiene un problema grandísimo? Le han dicho, lee Job, lee Job, lee Job, ¿verdad? Pero Job lloraba también, amén, Job lloraba también. Y dice que le decían que era un castigo, pero dice Job 13:14. Job 13:14. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Él llegó a pensar que Dios era su enemigo, amén. A veces nosotros pensamos, ¿por qué esos amigos de ese hermano? Todo le sale bien a ese hermano, todo le da a esa hermana. ¿Y por qué a mí no me lo das? No me querés, me has abandonado a mí, solo a ese que... ¿Cuánto les ha pasado? No me lo diga, porque eso es secreto entre usted y Dios, amén, hermano. Entonces, ¿qué pasó? No era por pecado, ¿verdad, hermano? No era por pecado. Dios quería que tuviera una confianza profunda Job con él. Por eso lo dejó pasar por esas cosas. Hay esperanza. Amén. Si estás sufriendo, es que Dios quiere que te acerques más a él. ¿Sí o no, hermano? Pero si es que yo vivo pegada de él, pero no pasa nada. Va a pasar. Dios está trabajando. Dígale a su hermano que tiene al lado. Va a pasar. Dios está trabajando. Amén. Dios siempre está trabajando, hermano. Los haraganes a veces somos nosotros, ¿verdad, hermano? Pero Él siempre está trabajando. Dígame sí o no. Él siempre está trabajando. Dígale a su hermano otra vez. Dios siempre está trabajando en tu problema, en tu necesidad, en tus agonías, ¿sabes? En tu soledad. Amén. Otra cosa, a veces creemos que el silencio de Dios significa que no le importamos. Y hay un caso bien lindo en la Biblia de Lázaro, Marta y María. ¿Qué pasa con Lázaro, Marta? Pues Lázaro estaba enfermo y eran amigos de Dios. Entonces las hermanas llamaban, vení para que ores por él, para que se sane. Y el Señor no iba. Pasaron varios días y no fue hasta que murió. Ellas pensaron, me imagino, ya no le importamos a Jesús, no viene, lo llamamos día y noche y no viene hasta que murió. Pero no era porque no le importaba y no era porque no estaba trabajando. ¿Por qué fue, hermano? ¿Por qué fue? Porque lo iba a resucitar, o sea, porque iba a exaltar su nombre, el Señor. Así que si Dios te tiene esperando, es que quiere glorificarse en lo que estás esperando. Amén, hermano. Y entre más tiempo se tarda, más gloria viene a tu vida. Y a su nombre, hermano. Alábelo, hermano. Alábelo que Dios está trabajando. Pareciera que está sordo, pero no, Dios está trabajando. Dice en Juan 11, 5 y 6, y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces Dios siempre tiene un propósito en su tiempo, aunque no lo entendamos. Nosotros queremos las respuestas de Dios inmediatas y hasta nos atrevemos a retar a Dios. Si no me respondes, no te sirvo. Si no me respondes, no te hago tal cosa. Sí, hermano, a Dios nunca lo rete. Amén, hermano. ¿Estamos claros? Pero muchos así, yo los oigo, ¿verdad? Si no yo no les sirvo. Solo que Él me dé esto, yo les voy a servir. Cuidado, hermano, cuidado. A Dios no se puede retar. Amén, hermano. Pero muchos nos hemos atrevido a retarla.
Pero vamos a ver cómo es que trabaja Dios en el silencio. ¿Cuántos quieren saber cómo trabaja Dios en el silencio? ¿Qué hace Él mientras esperamos nosotros? Muchos creen que Dios ahí está, esa tiene un problema, hay que lo tenga, ¿verdad? Y se olvida ese problema. De ni un solo problema se olvida el Señor, ¿estamos claros? Dígale, todos tus problemas están en su redoma, amén, hermano, amén. De ni un solo problema, a mí me edificó esto, ni un solo problema de lo que tú le has puesto a Dios, Él lo tiene en su redoma. Por pecado no, hermano. Por pecado hay silencio, estamos claros. Pero estamos hablando cuando no hay pecado y es una oración que el Señor está en silencio. Amén, hermano. Amén, hermano. Bueno, entonces, vamos a ver qué hace Dios, qué hizo y qué está haciendo cuando está en silencio. ¿Cuántos tienen a Dios como que está en silencio en su vida, en su problema, en su necesidad? Todos, ¿verdad? Todos tenemos ahí un huequito, como les decía, donde estamos esperando en silencio, pero desesperados también, ¿verdad, hermano? Cuando están desesperados, ¿y cuándo, Señor? Ya no aguanto, Señor, andar a pie, yo quiero una bicicleta aunque sea. Pero espérate, que lo que te quiere quedar es un Cadillac, así es que espérate, amén, hermano. Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, glorificado sea el nombre de Jesús, aleluya. Usted dice, esta cacharpa vieja ya no sirve, se queda en todos lados, se le revientan las llantas y te queja ya no te quejes, hermano, espera en silencio el carrazo que te va a dar, amén, hermano. Y así entusiasmaron ustedes por un carro, no se entusiasmen por eso, gloria a Dios. Vamos a ver qué hace Dios, porque usted cree que Dios es un aranay y que está ocupado, que no está ocupado en usted, o que está ocupado en fulano de tal, en solano de tal. Pero en usted no, en usted está ocupado también. Dígale al hermano, en usted está ocupado trabajando también. Dios no hace acepción de personas. Él está ocupado trabajando en nuestras cosas todos los días del mundo, y Él llega, ni siquiera duerme, ni siquiera descansa, amén, hermano. Son las 24 horas que está trabajando a favor nuestro, amén, hermano. Bueno, ¿qué hace entonces? Aumentas la confianza en Él. ¿Por qué nos hace esperar? Para que aumentemos la confianza en Él. Cuando las oraciones las responde rápido, nos quedamos con lo que nos da y nos olvidamos del que nos dio. ¿Estamos claros? Amén, hermano. Por eso es lento para responder y para darnos el Señor. Poco a poco nos da. Porque si usted se olvida de Dios, ¿verdad que sí, hermano? Se olvida de Dios y se queda con lo que Él le dio. Por eso Él nos hace esperar en silencio. Amén. Él está loco por darnos todo. Hermano, si nosotros los papás queremos darle todo a nuestros hijos, ¿cuánto más Él no nos quiere dar todo? Pero sabe que es peligroso darnos todo, porque si nos da todo, inmediatamente nos olvidamos de Él. ¿Está claro, hermano? Amén. Y Él prefiere que lo tengamos a Él, aunque sea llorando y esperando que le demos las cosas y nos alejemos de Él, porque sabe el futuro que nos espera. ¿Sí o no, hermano? ¿Entendimos, hermano? Así es que paciencia, dígale al hermano que tiene por ahí, paciencia, aunque Dios te tiene esperando. Está a cargo de tu problema, amén, hermano. Solo quiere que tú estar seguro que lo que te va a dar no te va a alejar de mí, amén. Ese es el problema, que lo que te va a dar no te va a alejar de mí. Amén. Él quiere que siempre estemos enfocados en Él, no en lo que recibimos de Él. Amén. Bueno, ¿qué más está trabajando? O sea que Él no tiene una oficina para decir que trabaja en una oficina, ni aire acondicionado. Él trabaja siempre, las 24 horas está trabajando. Amén. ¿Qué más nos enseña cuando nos está haciendo esperar? Nos enseña a escuchar. Diga, a escuchar. Hágale aquí. Hermanos, la mayoría de nosotros no sabe escuchar. Yo era una de ellas. Oí otra cosa, le decimos algo y yo lo digo. A veces que predico, oyen otra cosa. Un día me decía una hermana líder, me dice, hermana, fíjese que yo les puse y que hicieran esto y hicieran lo otro, y me estaban preguntando cosas que yo no puse. Dice, estamos claros.
casi no sabemos escuchar. Yo aprendí a escuchar en el pastorado, pero antes me distraía y no escuchaba bien a la gente, ¿estamos claros? Pero cuando estás esperando una respuesta, el Señor te enseña a escuchar. Amén, hermano. Y cuando sos pastor, sufrí mucho y tenés que esperar muchas respuestas. Entonces tenés que aprender a escuchar. ¿Estamos claros, hermano? Es un gran mala costumbre de nosotros, y más los latinos. Amén. No podemos escuchar. No escuchamos media. En las parejas, por ejemplo, el esposo te dice algo, no ha terminado de decir. La mujer, ay, le dice el hombre. Igual al revés. Si es la mujer, ¿verdad? Igual. Le habla algo, ay, hacía lo que me decía. No dejamos escuchar. No aprendemos a escuchar. Entonces, cuando Dios nos tiene en silencio, ¿qué hace? Nos enseña a escuchar. Amén. A mí me tenía en silencio con el pastorado y me tiene todavía. Amén, hermano, porque se sufre mucho en el pastorado. Amén. Entonces tenía que escucharlo a él. ¿Y qué hago? Yo no aguanto ya. ¿Qué hago? Y estaba atento a escucharlo. ¿Estamos claros, hermano? Bueno, la espera nos lleva a profundizar en la palabra. Estamos indiferentes a la palabra. De repente viene un sufrimiento. Ay, yo quiero hablarme, Señor. Y pasamos todas las páginas de la Biblia, atento a lo que nos va a decir el Señor. Porque no me dijo nada. Siempre habla Dios, hermano, a través de la palabra. Y que te veo muy interesada, dice el cónyuge, en leer la Biblia. Porque quiere oír qué hace en su problema. Ven, hermano. Entonces nos hace profundizarnos en la palabra. Tú leías light de la palabra, sí, encimita, pero ahora estás desesperada por una palabra, ¿verdad, hermano? Qué lindo que es el Señor. Y también, y cuando la oímos, este domingo voy a ir porque lo que van a decir ahí, Dios me va a hablar, ¿verdad? Dios me va, y está atento. Es el único domingo que usted pone atención. Y tal vez Dios le habló y ya le resolvió con la palabra que oyó. Y después el otro domingo ya no llena, ya no quiere venir a la iglesia porque ya le habló el Señor. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano, alábalo, amado, alábalo, porque Él vive. Un grito de júbilo, un grito de guerra, un grito de victoria. Gracias, Señor. También aprendemos a escuchar las circunstancias que se nos presentan. Esto pasa así porque Dios me quiere decir esto. Pues ya estamos tan atentos, ¿verdad?, a la solución del problema, que andamos escuchando hasta el silbido, como el profeta, hasta el silbido del viento. Le escucho, ese viento fuerte vino para que yo no vaya a tal lado, y tantas cosas, ¿verdad, hermano? Escuchando, atentísimo, escuchando. Pero por eso que Dios te hace esperar y me hace esperar a mí, para que aprenda a escuchar, para que aprenda a leer más la palabra. Ven, hermano, y para que aprenda a ver la solución de los problemas en las circunstancias, ¿verdad, hermano? Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano. ¿Qué más hace? Nos recuerda su fidelidad. Y entonces usted se acuerda, el otro sufrimiento que tuve, esperé un montón de tiempo, pero al final Dios me lo resolvió. Voy a esperar. Dios es fiel, amado, Dios es fiel. Y te va a dar una respuesta tarde o temprano. Amén, hermano. Él está trabajando, así como ha trabajado en la otra respuesta. ¿Qué más hace el Señor? ¿Cómo trabaja mientras nosotros estamos esperando en silencio? Nos lleva a una dependencia más profunda de Dios, porque estamos tan en una incertidumbre, nos inquieta y necesitamos, sobre todo cuando tenemos que tomar una decisión, y hago esto, voy a oír a la hermana tal, la pastora tal vez me dice esto, el otro me va a decir algo. Necesitamos aferrarnos a algo porque no sabemos qué hacer, ¿sí o no, hermano? Amén, hermano. Entonces la espera nos obliga a apoyarnos en Él. Voy a confiar en ti. Ahí sí decimos eso, ¿verdad? Siempre andamos haciendo las cosas sin confiar en Dios, pero cuando estamos apurados y estamos en tiempo de espera de un sufrimiento, o si no de una decisión, ay, Señor, confío en ti. Lo que tú digas, Señor, tú manejas todo, tú controlas. Ahí sí le decimos que Él controla todo.
todo, que Él maneja todo y todo, ¿verdad, hermano? Y entonces nos aferramos a Él, amén, y empezamos a orar más y más, porque queremos paz. No tengo paz, no hay qué hacer, no tengo paz, no hay qué hacer, no sé qué decisión tomar. Hermanos, las respuestas rápidas no producen fe, pero las respuestas tardadas producen fe. Amén, hermano. Por eso el Señor se tarda. Amén, hermano. Amén, amén. Ahora, ¿cuántos están entendiendo por qué no ha recibido la respuesta? ¿Cuántos están entendiendo? Que están en un periodo de espera, y no es que el Señor no esté atento a su necesidad o a su problema. Entonces, ¿cómo hago para mantenerme firme en esa espera? Amén. Que se hace tan grande. ¿Cómo hago? Hermanos amados, esto me impresionó mucho. Jesús sabe cómo se siente el silencio de Dios. Y vamos a aprender de Él cómo se siente el silencio de Dios. En el huerto de Getsemaní me impresionó ese himno que cantaron los hermanos. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo le pidió a Dios, en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios se quedó en silencio para salvarnos. Amén, hermano. Él dijo: no quiero morir, Señor. Él era un hombre como nosotros. No quiero morir, Señor. Tengo miedo de morir. Estoy aterrorizado de morir. Pero haga su voluntad y no la mía. Dios no le contestó nada. ¿Estamos claros, hermano? Estamos claros. Es bien fuerte, pero Jesucristo es mi guía. Jesucristo es mi ejemplo. Y el que más tenemos que aprender es de Él, ¿verdad? Y Él, ¿qué hizo? Se quedó callado también, esperando lo que tenía que ser. No esperando que lo sacaran. Sí, hijito lindo, si vos sos mi único hijo, yo, ¿cómo te voy a mandar a la cruz? Pasa de mí esta copa, Señor. Y Él, Jesús, se quedó callado. Diga, se quedó callado. No sé qué tiene Jesús para usted o para mí. Él está callado, pero sé que tiene algo para el bien mío y para el bien de la humanidad. Sí, hermano. Sí, hermano. Nosotros solo esperamos las cosas materiales, pero Dios lo que da son cosas espirituales. Era terrible lo que iba a pasarle a Jesús. Era terrorífico. Porque la muerte es lo peor que te puede pasar. Es terrible la muerte para todo ser humano. Que murió de tal cosa y pobrecito, no chiquito, todos pobrecitos somos. Porque vamos a morir de algo, ¿estamos claros? Y Él le dice, pasa, Señor, pasa de mí esta copa de la muerte, ¿no? Pero hágase su voluntad y no la mía. Y Dios se cayó. Y Dios se calla, hermano. Y Dios se calla cuando va a darte algo grande, que se calla. Y esas cosas chiquitas que la pedimos, no tenés necesidad de estarlas esperando. Dios te la da si lo buscas a Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, todas las añadiduras, son esas cosas. Una bicicleta, un carro, una casa. Te vuelves loco porque no te da la casa. ¿Sabes por qué no te la da? Porque estás loco por tenerla. ¿Estamos claros, hermano? Cuando descanses en Él, le sirvas con todo tu corazón, lo ames, esa casa va a llegar. Amén, hermano. Dice, esas son las cosas que da por añadidura. Las cosas grandes son las que vale la pena. Las cosas espirituales. El paquete vasaya, rabacanda, espiritual, que tiene para ti. Dice que Él ha hecho todas las obras, están escritas desde antes, ¿verdad, hermano? Para cada uno de nosotros. Nosotros fuimos hechos para servir a Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Tú estás preocupado por las cosas materiales, pero Dios está preocupado por ese impacto que quiere que causes en la humanidad, que causemos. Amén, hermano. ¿Estamos claros? Y por eso nos hace esperar, para que dejemos de ver las cosas materiales y pongamos la mirada en lo espiritual. Pues Jesucristo fue a la cruz. Fue a la cruz, ¿verdad, hermano?
Entonces, igual respondió en silencio cuando Jesucristo está en la cruz. Allí también tuvo un momento de desesperación al silencio de Dios, el Señor, cuando le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Jesucristo, Masaya Rabacanda, Jesucristo mismo le dijo a Dios: ¿por qué me has desamparado? Amén, hermano. Y nosotros le decimos: ¿por qué no me has dado los zapatos para el domingo? Me has desamparado, Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. O porque no tengo lo que yo quiero. Yo quiero dinero, yo quiero esto. Y tal vez tienes una casita, yo quiero una más grande. Señor, me has desamparado. Estas son añadiduras que Dios las da sin que esté llorando. Amén, hermano. Se llora por un ministerio. Amén, hermano. Se llora por agradar a Dios. Amén. Se llora por esperar qué es lo que Dios quiere de mí espiritualmente. ¿Están entendiendo, amado? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alábelo, amado. Alábelo, alábelo, porque Él vive. En estas dos ocasiones, Dios respondió con silencio a su Hijo amado. ¿Estamos claros? A su Hijo amado. ¿Cuánto más a nosotros, hermanos? Y cuando vienen cosas grandísimas para usted, más largo es el silencio, más fuerte es el silencio. ¿Estamos claros, hermano? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero lo más hermoso que encontramos en Jesucristo y que estamos aprendiendo de Él cómo esperar en la espera. Amén. Cómo esperar en la espera de los silencios de Dios. Lo más hermoso que aprendemos de Él es que en esos momentos fue la voluntad de Dios la que siempre estaba en su corazón. Aquí hay una diferencia. Nosotros estamos esperando en silencio cosas materiales que no sabemos si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Jesucristo estaba centrado en la voluntad de Dios, pasara lo que le pasara a Él. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos centremos en la voluntad de Él, que no estemos lloriqueando y diciendo: tengo tanto tiempo de esperar algo y no me lo da el Señor. Dice: es que por eso no se lo doy, porque eso ya se lo hubiera dado, si esas son las añadiduras. ¿Están entendiendo, amado? Amén. Pero Jesucristo estaba centrado en la voluntad de Dios. Amén. O sea que si tú tienes un problema grande, un sufrimiento grande, tú tienes que averiguar primero cuál es la voluntad de Dios en eso, ¿verdad? Si es un pecado, arrepentirte, porque puede ser que Dios tenga silencio porque estás en pecado, o puede ser porque estás pidiendo lo que no te conviene, que no está en su voluntad. Amén, hermano. O que quieras hacer con tu hijo o con tu hija lo que Dios no quiere hacer con ellos. ¿Me van siguiendo, hermano? Lo importante es centrarse en la voluntad de Dios, como Jesucristo. Él no quería morir, Él era un ser humano, Él le tenía pánico a la muerte. Amén, hermano. Pero era la voluntad de Dios, se iba a someter. Amén, hermano. ¿Cuántos me van siguiendo y van entendiendo? ¿Verdad? Porque a veces es que sí, eso es lo que a mí me conviene, es eso. Y se cierra que lo que le conviene es eso. Y Dios tiene cosas mejores. Pero siempre buscando la voluntad de Dios. Eso hizo Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, dice, en el jardín del Edén dijo, ¿verdad? Pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Y también cuando fue abandonado en la cruz, dijo, consumado es. Dice, consumado es, antes de morir. Porque Él sabía que la voluntad de Dios era perfecta. Esa es otra cosa. Yo tengo que investigar la voluntad de Dios en lo que estoy pidiendo
tanto, porque es la perfecta. Y nosotros acostumbramos a pedir imperfecciones que están lejos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es fuerte, hermano, y casi siempre es contraria a la mía. Amén. Amén. Yo quiero ser evangelista, pero no quieres pasar el proceso para ser evangelista. ¿Estamos claros, hermano? El proceso de la voluntad de Dios. Nadie Dios le da nada si no viene un proceso. Amén, hermano. Un proceso. Y pero ¿por qué Dios no me contesta? Porque no quieres pasar el proceso. ¿Estamos claros, hermano? Todo el sufrimiento que atrae lo que estás pidiendo según la voluntad de Dios es largo, es grande, es doloroso. Amén. Como le pasó a Jesús. No era fácil morir en esa cruz. No era fácil acabar crucificado. Pero dice, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es lo que Dios quiere en los tiempos de espera. Que le digamos al Señor, hágase su voluntad. Es que no me parece a mí me parece que mi hijo tal cosa, a mí me parece que mi hija, a mí me parece que mi marido tal cosa, a mí me parece que... No, eso no es así. ¿Entienden, hermano? Los veo preocupados, ¿verdad, hermano? Amén. Es la voluntad de Dios. No buscamos nada. Yo oré y sentí que eso debo comprar. Yo oré y sentí que eso debo hacer. Yo oré y sentí eso debo aconsejar a mi hijo que haga. Yo oré y sentí esto. Yo oré. Hermano, la fe no vive de sentimiento. La fe vive de la palabra, lo que dice la palabra. Amén, hermano. ¿Estamos claros? Y la voluntad de Dios está en la palabra. Y nosotros nos saltamos la palabra, nos saltamos la voluntad de Dios. Y por eso siempre andamos frustrados, amén, amargados. Y no hay respuesta a las oraciones. ¿Estamos entendiendo, hermano? Porque es básica la voluntad de Dios. Amén, hermano. No es cualquier cosa. No pierdan el tiempo pidiendo cosas, porque las dan sin que las pidan. Amén, hermano. Lo que tienes que buscar es la parte espiritual de tu vida y de los tuyos. Amén, hermano. Buscar la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Usted oye decir, por allí están dando cosas. Y tú corres. Ahí están dando y haces la piña para que te den algo allí. Y Dios tiene los cielos abiertos para darte los cielos. ¿Están entendiendo, hermano? Por ahí te van a regalar una cosa, un pedazo de tierra, o te van a regalar un carro. Hermano, eso es lo que Dios pide. Que busquemos. Es la voluntad de Dios que yo voy a hacer una fila para que me regalen un plato de comida. Es la voluntad de Dios, hermano. ¿Están entendiendo, hermano? Que induzca a mis hijos a hacer algo para que gane plata. Amén. Y si le dice a su hijo, quiero ser un pastor, vos estás loco, muchacho. Demente estás porque querés ser pastor. A morirte de hambre vas a ir. Amén, hermano. ¿Están entendiendo ahora? ¿Por qué Dios nos hace esperar? Amén. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Y nosotros, yo soy fiel a Dios y nunca me hace nada. Yo quiero ser el pastor, yo quiero ser este. No busca la voluntad de Dios. Amén, hermano. Todo. Los momentos de espera que Dios nos hace, todo el silencio de Dios es para que te aferres a Él a buscar su voluntad. Amén, hermano. Pero no pienses, me voy a aferrar a Él para ver si el carro lo compro rosado o azul. Yo creo que rosado porque soy mujer, ¿verdad? Pero voy a ver qué es la voluntad de Dios. Que el rosado, ¿tú crees que Dios tiene mucho trabajo para estarte diciendo que busques un carro rosado o un celeste, hermano? Él escudriña tu corazón. Amén. ¿Para qué querés el carro? Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alábelo, amado. Alábelo, 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 alábelo. Gracias, Señor. Entonces, entendimos hasta aquí, hermano. Entendimos los tiempos de Dios, qué es lo que busca y qué hace. O sea que no está dialogando Dios en una hamaca, meciéndose y viéndonos a cada uno con los problemas. Nada de eso. Él está
trabajando en que tú y yo entendamos que lo que vale en este mundo es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Y que Él nos da las cosas por añadidura, sin estar chillando tanto por ellas. Amén. Chilla por tus pecados, hermano. Oremos, arrepintámonos de los pecados. Dejemos de pecar. Amén, hermano. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Que todo te llega. Cuando sos fiel, todo te llega. Te lleva a casa, vestido, dinero. Todo te llega cuando sos fiel. Amén, hermano. Es la voluntad de Dios en tu vida espiritual. Es que te metas por dentro y te veas cómo estás. Es porque vayas a salvar al perdido. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y en eso, y por eso Él hace tiempos de espera. Tú estás ocupadísima ahorita, mandado porque le voy a regalar a toda la familia y voy a hacer y voy a poner árbol de Navidad y voy a poner esto y las almas perdiéndose. Amén, hermano. A Él no le importa nada de eso. Amén, hermano. Que lo único que le importa a Jesucristo, las almas perdidas. Tú y yo, como éramos tú y yo. Amén, hermano. Y estás triste porque no te va a dar un equipo de sonido para la fiesta del 31. No tengo el equipo de sonido. Amén. Ya no están contentos, pero está bueno. Entonces, en estos momentos, cuando nos sentimos abandonadas y parece que Dios no nos escucha, podemos decir, Jesús me entiende. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conoce mis sentimientos, porque Él pasó lo mismo. Amén, hermano. Amén, hermano. Es una gran paz la que te da. Jesús me entiende. El fulano no me entiende, el sultano no me entiende y se anda buscando cosas materiales. Pero Jesús me entiende, porque pasó lo mismo. Amén, hermano. De igual manera, cuando tenemos un dolor profundo, recordemos que los sentimientos de abandono no significa que Dios no ame a sus hijos ni los cuida. Amén, hermano. Estás pasando por procesos duros, por sufrimientos duros. Siempre está ahí al lado Él. Amén. Siempre está al lado tuyo. ¿Sí o no, hermano? Siempre está al lado tuyo. Diga conmigo, siempre está al lado tuyo. Él no nos desecha. ¿Quién desecha a un hijo, verdad? Solo un ignorante o un drogado o uno lleno de vicio, pero nadie desecha a un hijo si está consciente de que es su hijo, mucho menos Dios. Amén, hermano. Estés pasando lo que estés pasando, Dios está contigo. Diga, Dios me santifica, Dios me sostiene. Lo que quiere es santificarme. Diga, lo que quiere es santificar, purificarme. Y si nosotros entendemos la perfecta voluntad de Dios, podemos decirle al Señor, aquí estoy. Rendirnos a Él, diga rendirnos a Él, diga rendirnos a Él. Es el Rey soberano, eterno, el que nos salvó. Amén, hermano. Si es que me rindo en silencio a Él. ¿Cuántos se rinden a Él, hermano? Póngase de pie. Pasen los hermanos. Vamos a cantar ese himno que dice Dios está trabajando, que a todos nos gusta, ¿verdad? Para recordar que Dios está trabajando. Cierre sus ojitos, cántelo con todo su corazón. Empiece a orar. Señor, gracias por aclararme lo que significa estar en silencio cuando estás en silencio.